Bueno, acá estamos de nuevo. Bien, ¿algún comentario más de lo que estábamos charlando? Voy a ir compartiendo pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Tienen la imagen del otro día? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Ok, buenísimo, gracias. Digo que cuando estoy en modo compartir pantalla, no puedo abrir el chat. Entonces, si alguien tiene una pregunta o algo, directamente abre el micrófono y la hace, ¿sí? Así lo puedo escuchar. Bueno, perfecto. Así que habíamos terminado con esta imagen del norte de Neuquén como un ejemplo o una excusa para generar esa discusión respecto del análisis completo de los procesos productivos o de cualquier iniciativa cultural o tecnológica, ¿no? Cuando digo cultural, quiero abarcar más cosas que la tecnología, porque la tecnología es parte de nuestra cultura, es parte de lo que sabemos, hacemos y de la forma con la forma en que nos relacionamos con todo lo demás. Vamos a hacer ahora una especie de repaso de la relación histórica entre nuestra especie y el resto de la biosfera. Y después voy a presentar algunos de los desafíos ambientales que considero que son más importantes a nivel global, como para también ir dando un contexto a estas evaluaciones de las que estábamos hablando. La primera imagen, esta de acá hay una hormiga en el medio, es una hormiga cortadora de hojas, las típicas hormigas que le comen las plantas en el jardín a la gente. Y en la imagen hay una serie de montículos en un campo en la provincia de Corrientes, y esos montículos son nidos, que normalmente se llaman hormigueros, que son los nidos de las colonias de esta hormiga. Esta fotografía es para presentar el concepto de que todas las especies, animales y plantas, modifican el ambiente que los rodea. O sea, los animales y las plantas establecemos relaciones con el ambiente que nos rodea que son bidireccionales. El ambiente ejerce una presión sobre nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad de modificar ese ambiente. Por ejemplo, estos bichos mueven toneladas de sedimentos, mueven toneladas de tejidos vegetales, ¿sí? De hecho, en algunos estudios desarrollados en zonas semiáridas, por ejemplo, en Australia, muestran que las hormigas son los principales herbívoros en los ecosistemas. Consumen más tejido vegetal que todos los herbívoros animales juntos, ¿sí? Es una capacidad de transformación y modificación del ambiente que es gigantesca. Sin embargo, ni las hormigas ni ninguna otra especie en el planeta se compara a la nuestra en términos de nuestra capacidad de modificar el medio que nos rodea. Y para poner en perspectiva nuestra enorme capacidad de transformación ambiental, voy a usar un ejemplo que sale del libro Cosmos de Carl Sagan. Sagan fue un científico, biólogo y biofísico norteamericano que se hizo muy famoso fundamentalmente por su actividad en difusión de la ciencia. Él escribió muchos libros. Hay un libro que se llama Cosmos, que probablemente es el libro más conocido, pero que además dio lugar a una serie de televisión que recientemente se reeditó, ahora con otro conductor, porque Carl Sagan lamentablemente falleció, creo que en los años 80 o 90, muy joven, y un tipo que hizo aportes muy grandes a nuestra capacidad de comprender la realidad física, química y biológica que nos rodea, comprender el mundo que nos rodea. Y en uno de los capítulos del libro, él presenta lo que llama un calendario cósmico. Dice, para comprender procesos que llevan mucho tiempo, como llevan tiempos que son infinitamente grandes frente a los tiempos en los que los humanos pensamos, que tienen que ver con cuánto tiempo vivimos sobre el planeta o eventualmente eventos históricos que ocurrieron hace un par de siglos, si pensamos en la historia geológica del planeta o del sistema solar, tenemos que pensar en términos de
miles de millones de años. Eso es difícil para nuestras cabezas. Entonces lo que hace es resumir la historia del universo desde el Big Bang en un año, ¿no? Como si el Big Bang hubiera ocurrido el 1 de enero a las 0 horas, y a partir de ahí, en términos proporcionales de tiempo, va ubicando una serie de eventos importantes en la historia del universo y de nuestro planeta en particular. Entonces él dice, el 1 de enero, como ven en la faja superior, ¿no? en la fila superior, 1 de enero a las 0 horas se produce el Big Bang, la gran explosión responsable de la configuración actual del universo, según entendemos. En marzo se forma nuestra galaxia, la Vía Láctea. En agosto se consolidan el Sol y la Tierra. Agosto representa unos 4.500 millones de años. La antigüedad de la Tierra es más o menos 4.500 millones de años, ¿sí? Desde la actualidad para atrás. En septiembre aparecen sobre la Tierra las primeras células, ¿sí? Y en noviembre aparecen los primeros organismos multicelulares. Las primeras células tienen más o menos 3.800 millones de años, ¿sí? Estamos entre 3.500 y 3.800, es difícil saber porque los primeros organismos eran unicelulares, se parecían a las bacterias actuales y no dejan fósiles, ¿sí? O más bien es difícil encontrar fósiles de bacterias porque son organismos microscópicos. Sí se pueden ver algunas manifestaciones de la actividad metabólica de las bacterias. Una de las cosas más notables en el planeta Tierra es lo que ocurre el 1 de diciembre de ese año cósmico. Les vuelvo a decir, no está hablando de meses reales, ¿no? Lo que está haciendo es distribuir la vida del universo, digamos, el lapso que lleva esta nueva versión del universo desde el Big Bang hacia ahora, en tiempos proporcionales a un año calendario. Un evento geológico clave en nuestro planeta es la aparición de oxígeno en la atmósfera, o por lo menos el aumento en la concentración de oxígeno a los niveles que están ahora. Cuando uno mira las capas sedimentarias en que se organizan los distintos estratos en los terrenos de la Tierra, lo que ve es que en determinado momento las sustancias que conforman las capas de la corteza terrestre empiezan a sufrir violentos procesos de oxidación. Ese es el momento en que aparece en la atmósfera el oxígeno. Antes, la atmósfera estaba formada por otros gases, incluyendo dióxido de carbono, amoníaco, vapor de agua, nitrógeno, pero no había oxígeno. El oxígeno en la atmósfera, esta molécula de la cual depende la vida como nosotros la conocemos, es el resultado de la actividad de células que producían oxígeno a partir de la ruptura de la molécula de agua. Esas células todavía lo siguen haciendo. Los productores primarios, los organismos con capacidad fotosintética, que en ese momento eran bacterias, pero ahora incluyen bacterias, algas y plantas, tienen la capacidad de producir oxígeno como un residuo metabólico. Ellos obtienen electrones a partir de la ruptura de la molécula de agua. La molécula de agua por energía solar se rompe, un proceso que se llama fotólisis, ruptura por luz. Eso pasa en los organismos fotosintéticos, rompen la molécula de agua, liberan protones, liberan electrones y liberan oxígeno. En realidad los electrones no se liberan al ambiente, sino que son incorporados en un complejo sistema de reacciones de óxido-reducción que terminan con la reducción del dióxido de carbono para formar azúcares. Eso que hablamos hoy, que es la formación de moléculas orgánicas. Es interesante porque lo que se genera en las membranas biológicas es una corriente eléctrica, un flujo de electrones que terminan siendo captados por el dióxido de carbono a través de una serie de reacciones complejas y que sirven para sintetizar hidratos de carbono. Como residuo de esa reacción, las células fotosintéticas liberan oxígeno. El oxígeno que hay en el planeta, del que depende nuestra vida y la vida del resto de los animales y de las plantas, que también respiran y necesitan oxígeno, ese oxígeno es biogénico. Quiere decir, existe gracias a la actividad metabólica de los organismos fotosintéticos. Así que si no hubiera sido por ellos, no habría oxígeno, no habría las formas de vida que nosotros conocemos. Las formas de vida previas eran anaerobias, quiere decir, tenían metabolismos diferentes,
que no requerían oxígeno. El 15 de diciembre, acá en el medio del mes de diciembre, fíjense, estamos en el último mes del año. El 15 de diciembre, a mitad de mes, se produce lo que se llama la explosión del Cámbrico, es un periodo en la organización geológica del planeta que se conoce como periodo cámbrico. En el Cámbrico, las formas de vida en todo el planeta, pero particularmente en los océanos, se diversifican muchísimo, aparecen muchísimas nuevas formas de vida. A partir de ahí, el planeta sufre una serie de alternancias entre periodos glaciares e interglaciares. Los primeros vertebrados, los primeros animales parecidos a nosotros, con una columna vertebral que rodea a la médula espinal, aparecen el 17 de diciembre. El 20 de diciembre aparecen los primeros animales con 4 patas, los primeros cuadrúpedos, como somos nosotros. Nosotros a las patas de atrás las llamamos piernas y a las patas de adelante las llamamos brazos, pero en realidad, igual que el resto de los vertebrados más conocidos para nosotros, somos animales cuadrúpedos, tenemos 4 extremidades. El primer animal con esa configuración estructural fue un anfibio o algún bicho que estaba entre los peces y los anfibios, que aparece el 20 de diciembre. El 21 de diciembre aparece una enorme diversidad de insectos. Cada uno de estos días dura millones de años, ¿no? Los primeros dinosaurios, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre. Los primeros animales que van a generar como resultado de su evolución a los mamíferos, el día de Navidad, del 25 de diciembre. La formación de Pangea, ese mega continente que después se separa para formar los continentes como los conocemos ahora a partir de la deriva continental, se produce el 26 de diciembre. Las primeras aves aparecen el 27 de diciembre. El 29 de diciembre se extinguen los dinosaurios, ¿sí? Hasta acá, 29 de diciembre, no he hecho ninguna mención a la aparición de los humanos, porque en realidad transcurrieron 11 meses y 29 días desde el Big Bang y todavía no aparecieron como resultado de la evolución los humanos. Los humanos aparecemos recién el último día del último mes de este calendario cósmico que hizo Carl Sagan. Y no a la mañana, ¿eh? A las 13:30 del 31 de diciembre aparecen los posibles ancestros de los monos y del hombre. Y los primeros humanos recién pisan el planeta a las 10:30 de la noche del 31 de diciembre. A las 11 de la noche aprenden a usar herramientas de piedra. 12 menos cuarto aprenden a usar el fuego, por ejemplo, para cazar, para quemar lugares, espantar a los animales y poder cazar. Un minuto antes de que termine el último día del último mes del año, los humanos inventamos, entre comillas, la agricultura. Empezamos a cultivar plantas para obtener alimentos, fibras, leña, lo que fuera. El alfabeto se inventa 9 segundos antes del final del año. La edad de bronce, la invención de las brújulas, los grandes viajes de las civilizaciones como la civilización china y otras que recorren distintas regiones del planeta, es 7 segundos antes de que termine el año. 4 segundos antes aparece el Imperio Romano, aparece y entra en crisis y desaparece. Aparece el cristianismo, los mayas, 2 segundos antes de que termine el año. Y en el último segundo, del último minuto, de la última hora, del último día, del último mes del año, se desarrollan la ciencia y la tecnología, aparece la cultura global. Los humanos adquirimos la capacidad de autodestruirnos, que no la teníamos antes. Hasta hace algunas décadas nosotros no éramos capaces de destruir a nuestra propia especie, ahora somos capaces de hacerlo. Empieza la exploración espacial y un montón de cosas más que ustedes conocen. Pero este calendario es interesante para notar lo dramáticamente reciente que es la presencia de los humanos en el planeta. Recién llegamos. Y en tan poco tiempo, quiero decir, había animales que estaban acá muchísimo tiempo antes. En términos del calendario de Carl Sagan, muchos días antes. En términos evolutivos, decenas o cientos de millones de años antes. Nosotros aparecimos hace muy poco. Los primeros
animales que eran eran parecidos a nosotros aparecieron hace 2,5 millones de años. Esto varía todo el tiempo porque los paleontólogos encuentran huesos nuevos y le ponen un nombre nuevo y es armar un rompecabezas que mueve algunas decenas o cientos de miles de años de antigüedad de la presencia humana en el planeta. Pero los primeros humanos aparecen en África y están más o menos hace unos 2,5 millones de años. Que en la historia de un planeta que tiene 4.500 millones de años es nada. 2,5 millones en 4.500 millones. Los primeros Homo sapiens, que somos nosotros, ¿no? El nombre científico de nuestra especie es Homo sapiens, el mono que piensa o que sabe, aparecieron más o menos hace 200.000 años. Y nuestra subespecie, o sea, estos Homo sapiens de hace 200.000 años, fisionómicamente tenían una apariencia que no era tan parecida a la nuestra, ¿no? Eran parecidos a ese cráneo que está ahí arriba, con un desarrollo de los arcos superciliares mucho mayor, con un volumen craneano reducido, con el lóbulo frontal más desarrollado respecto a otras áreas del cerebro, con mayores capacidades olfativas y sensoriales, pero menor capacidad de razonamiento y de síntesis y de asociación, con otra dentición diferente a la nuestra. Pero los que se parecen a nosotros aparecieron más o menos hace 50.000 años. Si apareciera una persona, un Homo sapiens sapiens de hace 50.000 años y lo vistiéramos como uno de nosotros, se podría sentar en un aula al lado de nosotros y no darnos cuenta de que en realidad es un humano de hace 50.000 años. Ya más atrás, enseguida nos daríamos cuenta. Pese a que recién llegamos al planeta, tenemos una capacidad de transformación de los ambientes que es tremenda. Esa capacidad de transformación tiene que ver con varias cosas. Primero, somos muchos. Hay una enorme cantidad de personas en el planeta. Somos más de 7.000 millones, ¿no? Somos muchas personas en el planeta. La segunda es nuestra capacidad de usar herramientas. Como decíamos en la clase anterior, ¿cuántos árboles puede cortar una persona con un hacha de piedra en un bosque? ¿Cuántos puede cortar alguien que va con un hacha de hierro? ¿Cuántas alguien que va con una motosierra? ¿Y cuántos alguien que va con una topadora? La tecnología multiplica nuestra capacidad individual de transformar. Más allá de que somos muchos, la tecnología aumenta la capacidad de transformar los ambientes. La otra cosa que modula la forma en que modificamos los ambientes es cómo nos distribuimos en el planeta y cómo distribuimos nuestras actividades y nuestros recursos, ¿sí? Una de las tendencias más fuertes en la evolución cultural de los humanos en los últimos siglos, el último siglo y medio, 2 siglos, es la intensificación de la concentración de la población en áreas urbanas o suburbanas. Cada vez somos más personas y proporcionalmente, y en términos absolutos también, cada vez son más las personas que vivimos en ciudades, ¿sí? Eso tiene efectos sobre el planeta, porque por ejemplo tiene efectos de concentración de consumo de energía, concentración de consumo de otros recursos como alimentos y concentración de la producción de residuos. No solo producimos muchos residuos, sino que además eso no se distribuye homogéneamente en el planeta. ¿Sí? Que si se distribuyera homogéneamente, quizá los procesos naturales de descomposición de los residuos orgánicos podrían absorber mejor esas sustancias. Nosotros lo que hacemos es, somos muchos, estamos muy concentrados y todos los residuos cloacales de una ciudad gigante, de cientos de miles de personas, salen a través de un único caño, a un único lugar, en un único cuerpo de agua, por ejemplo. Más allá de los tratamientos que se hagan, concentramos nuestras actividades, concentramos nuestros impactos sobre el planeta. Hay otra cuestión, es una cuestión un poco más filosófica o cultural. Las sociedades humanas se relacionan con los recursos naturales de distintas maneras. Algunos recursos los sobreexplotamos, otros los consumimos de manera un poco más razonable y otros por ahí no les prestamos atención. Eso depende de las sociedades. Hay sociedades que fijan su atención, incluso las mismas sociedades en distintos momentos históricos, ¿no? Que concentran su actividad sobre ciertos recursos e ignoran otros o cuidan otros y sobreexplotan algunos, y esto pasa a ser
dinámico en espacio y en tiempo. Por un lado, la tecnología, como decíamos, es nuestro vínculo con los recursos naturales, pero además hay aspectos económicos, hay proyectos, hay modelos sociales y culturales, filosóficos, que modelan o modulan esa relación de los humanos con el ambiente. Si fuera solo la tecnología, uno diría, consumimos todo lo que podemos. Pero hay otras cosas que hacen que dejemos algunos recursos sin consumir, porque consideramos que, por ejemplo, es un acto de justicia guardar recursos para las próximas generaciones. ¿Quiénes son las próximas generaciones? Bueno, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, A lo sumo, las personas racionalmente, si fuera desde un punto de vista estrictamente práctico, le pueden preocupar sus hijos, sus nietos, y si alguien va a vivir muchos años, sus bisnietos. Mis tataranietos no van a conocer ni mi nombre, probablemente. Nosotros somos muy efímeros en la historia del planeta, y así todo, los humanos nos planteamos la necesidad de lo que se llama equidad intergeneracional, que es usemos los recursos de manera tal de no comprometer el uso que le den las generaciones futuras. Eso no es una cuestión tecnológica. No es que no pescamos todos los peces porque no podemos. No pescamos todos los peces porque creemos que no estaría bien pescar todos los peces. No cultivamos toda la tierra, no porque no podemos. Bueno, hay lugares donde no podemos cultivar porque son inviables para la agricultura, pero a veces nos autoimponemos límites, creamos un parque nacional porque creemos que vale la pena frenar en este lugar la agricultura y decir, hasta acá sí, de acá para adentro no, porque queremos conservar ese bosque. En parte por cuestiones prácticas, porque uno dice, sí, sí, porque en el bosque, miren que puede haber recursos genéticos que nos sirvan para enfrentar enfermedades o para resolver otros problemas, como vamos a ver más adelante, pero en parte también por modelos culturales y sociales que dicen, no, esto es muy lindo, o esto es muy complejo, es muy interesante, es muy valioso, más allá de lo práctico. Entonces, la forma en que los humanos nos relacionamos con la naturaleza es subjetiva, porque las distintas personas y las distintas ciudades, culturas, sociedades, establecen relaciones diferentes, pero no depende estrictamente de la tecnología. Hay cosas que están más allá de la tecnología. Y si repasamos un poco la historia de nuestra relación con el planeta y pensamos en los primeros hombres, en nuestros antepasados evolutivos, los primeros humanos eran cazadores-recolectores. Quiere decir, en general eran nómades, se movían en grupos sociales pequeños y lo que hacían era seguir a los animales de los que se alimentaban y juntar de la naturaleza los frutos, las hojas y lo que sea que les podían servir como alimento y como recursos, para construir sus herramientas, para construir sus viviendas y lo que fuera, pero no eran sedentarios, se movían de un lugar a otro. ¿Por qué? Y porque los recursos que necesitaban no estaban siempre en el mismo lugar, entonces había que seguirlos. Probablemente en esa época los humanos generábamos sobre el planeta un impacto que era equivalente al que producía cualquier otra especie de mamífero mediano que vivía en grupos pequeños. Quiero decir, no muy distinto al de otros animales. Igual, ojo, hay algunas teorías que afirman que los humanos, incluso en esa época, podríamos haber sido responsables de la extinción de algunas especies de animales. Siempre fuimos muy buenos cazadores, y no por nuestras características físicas, por la verdad somos un desastre frente a otros predadores, ¿no? No somos buenos corriendo, ni somos buenos matando a un animal con nuestros dientes o con nuestras manos. Pero sí somos buenos organizándonos, somos buenos planificando y somos buenos creando herramientas. Nosotros aprendimos a sacarle punta a un palo, a sacarle filo a una piedra, y aprendimos a emboscar a los animales, a espantarlos y encontrarlos en otro lado y así cazarlos. Entonces, por ejemplo, se dice que los humanos podríamos haber estado involucrados en las extinciones de grandes mamíferos en distintos lugares del planeta hace unos 10 a 15.000 años, en lo que se conoce como el Pleistoceno tardío.
En América del Sur, en esa época, en nuestra zona, vivían animales que hoy no están más. Por ejemplo, había elefantes. Acá había elefantes, donde vivimos nosotros. Eran animales, no eran los elefantes africanos o de la India, pero eran animales emparentados con estos elefantes y con los mamuts lanudos. Y eran animales que habitaban las planicies de América del Sur y lo hicieron durante varios millones de años. Y después hace entre 50.000, 15.000 años se extinguieron. Lo mismo muchos otros animales como los megaterios o los gliptodontes, quizás hayan visto, si fueron a pasear a Pehuencoa, hay una plaza donde hicieron unas reproducciones de un megaterio y de un gliptodonte. Megaterio se parece a un oso, y el gliptodonte se parece a un peludo, a una mulita, solo que tiene el tamaño de un Fiat 600, ¿no? Es como una mulita de ese tamaño. Eran animales del grupo de los edentados, no eran osos, pero sí estaban cerca de lo que ahora son los perezosos y las mulitas, y eran muy grandes, eran animales herbívoros, y también se extinguieron en poco tiempo. Y se ha discutido mucho por qué se extinguieron, pero hace unos años se encontraron restos arqueológicos, fogatas, no fogatas, restos de fogatas, utilizadas para calentarse y para quizá quemar la carne para cocinarla por nuestros ancestros en América del Sur hace 10 o 15.000 años, y en esos mismos lugares se encontraron huesos de las patas traseras de estos animales, con marcas a lo largo, como si fueran las marcas de cuchillos de piedra, que se podrían haber usado para despostar esa carne, o sea, para separar la carne del hueso. Además eran patas, y es típico que los cazadores, los grupos cazadores recolectores modernos, cuando matan un animal grande, se lleven parte de la carne, porque todos no la pueden llevar, y las patas, las paletas, son los cortes que fácilmente se separan del animal y se llevan. Entonces hay algunas evidencias que dicen, incluso en esa época, quién sabe en qué medida, podemos haber estado involucrados en la desaparición de esos animales. Quizás no fuimos la causa principal, pero por ahí sí el golpe final, ¿no? Esos animales pueden haber sufrido impactos relacionados con cambios en el clima y con otros efectos, quizá enfermedades también, pero nosotros ya en ese momento podríamos haber tenido algún impacto. Desde esos humanos hacia nosotros hay algunos hitos salientes en el desarrollo de la tecnología que moldearon nuestra relación con el ambiente. Uno es la invención de la agricultura. La agricultura apareció hace poco tiempo, hace un poco más de 10.000 años en la Tierra, ¿no? Las huellas más antiguas de la agricultura están en Asia. ¿Y por qué tardamos tanto los humanos en desarrollar la agricultura? Probablemente porque en los años anteriores las glaciaciones no nos permitían cultivar el suelo. Periodos glaciares marcaron el avance de los glaciares justamente y del hielo, pero no solo había lugares con glaciares y con hielo, sino que además en una buena parte del planeta el suelo permanecía congelado durante una buena parte. Era muy difícil cultivar, o era imposible. Los humanos quizás ya habían percibido que algunas de las plantas de las que se alimentaban nacían, por ejemplo, a partir de las semillas o de los carozos que había dentro de los frutos que comían, y entonces quizá era práctico, en vez de andar buscando fruta por el monte, plantarlas en algún lugar y entonces saber que ahí iba a haber plantas, ir a buscarlas recurrentemente. Pero eso no pasó hasta hace 10.000 años. Y en América, los primeros antecedentes de nuestro continente de agricultura son del sur de México y del norte del Perú, y ahí también tiene unos 9.000 años. O sea, más o menos apareció la agricultura de forma sincrónica en todos los continentes, sin que hubiera comunicación. Entendemos que no fue que la noticia se desparramó por el mundo, que no había formas rápidas de que las noticias viajaran de un lugar a otro. Sabemos que los humanos se han movido a través de los continentes, pero el proceso fue muy rápido y probablemente lo que evitaba que antes hubiera agricultura era el clima. Bueno, la agricultura apareció hace poco tiempo y tuvo efectos muy importantes sobre la forma en que se organizaban las sociedades. Primero, los humanos al cultivar el alimento ya no necesitábamos movernos de un lugar a otro. Nos podíamos quedar en un lugar
y elegir ese lugar. Y ese lugar lo podíamos elegir porque era seguro. Por ejemplo, estaba al lado de un río y entonces ya no íbamos a tener que enfrentar el riesgo de quedarnos sin agua y morirnos de sed, porque íbamos a estar cerca de una fuente segura de alimento. Podíamos estar en lugares donde nos podíamos proteger del ataque de otros humanos o de otros predadores que nos tenían como presa en esas épocas, ¿no? Eso aumentó la expectativa de vida. Era menos riesgoso vivir en esos lugares que andar persiguiendo animales salvajes para cazarlos por el planeta. Pero además permitió un aumento de la población, porque cuando los humanos viven en un lugar y no se desplazan, pueden tener muchos hijos. Si somos nómades, nuestros hijos, incluso los hijos de esos humanos, compartían con nuestros hijos la característica de que cuando son muy chicos no tienen una buena capacidad de movimiento. De hecho, en el primer año o 2 años no se pueden mover más allá de que nosotros los carguemos. Entonces, los nómades, las sociedades nómades, típicamente tienen pocos hijos y viven pocos años. Las personas que están en sociedades nómades. Las personas que están en sociedades sedentarias tienen más hijos, aumenta el tiempo de vida, aumenta la población. La población humana dio un salto en crecimiento con la aparición de la agricultura. Además aparecieron las primeras villas, los primeros poblados, ¿sí? Primeros pequeños pueblos donde vivían los agricultores. Se generó un cambio que fundamental en nuestra forma de ver a la naturaleza. La naturaleza, que antes podía ser percibida como el lugar donde conseguir el alimento, la naturaleza salvaje, empezó a ser vista como una fuente de problemas. De la naturaleza venían los animales que se comían las plagas, los animales que se comían nuestros cultivos. De la naturaleza venían las tormentas o los incendios que quemaban o inundaban o las sequías que evitaban que crecieran las plantas que estábamos cultivando. La visión agrícola de la naturaleza es una visión que en general se centra en una percepción de los componentes naturales de los ecosistemas como fuentes de problemas. Y eso también cambió nuestra forma de ver el planeta. Y el próximo punto que voy a mostrar es un salto gigante desde el inicio de la agricultura hasta la revolución industrial, que ustedes saben fue en el siglo XVII, se inicia en el siglo XVII, se inventa la máquina de vapor. Nos damos cuenta que si calentamos agua a temperatura de ebullición, se produce la evaporación del agua, y eso genera una presión, y esa presión se puede transformar en una fuerza que mueve una rueda. Y si puedo mover una rueda, puedo mover cualquier cosa. Y la revolución industrial fue un salto gigantesco en la forma en que los humanos nos relacionamos con el planeta. Fíjense este cuadro que está ahí, ese es un paisaje de la ciudad de Londres. Si uno ve ese cuadro ahora, le parece un lugar donde no querría vivir, porque probablemente en ese lugar no podrías vivir más allá de los 30 o 35 años antes de morirte de tuberculosis, por ejemplo, porque el cielo está lleno de humo, humo derivado de la combustión del carbón, probablemente. Sin embargo, ese cuadro, cuando fue pintado, lo que mostraba era una sociedad pujante, lo que mostraba era progreso, ¿no? Esas chimeneas largando humo negro al cielo eran una señal de una situación favorable, digamos. Qué suerte que tiene esa gente de vivir así. Y es muy interesante ver cómo cambian esas percepciones en el tiempo. No sé si ustedes saben, deben haber visto seguro fotos o reproducciones del Titanic, de este barco que se hundió y que es histórico y que dejó tantas personas en el medio del Atlántico muertas a partir de un desastre naviero. El Titanic tenía 4 chimeneas, ¿sí? Pero no tenía 4 motores, tenía 3. Una de las chimeneas era de adorno. Y le ponían una chimenea más porque en realidad lo que significaba era más potencia. Nosotros ahora vemos una chimenea y vemos problemas. Más allá de que, obviamente, las chimeneas son parte de la estructura industrial, pero la vemos y pensamos, si a alguien le muestran una chimenea con humo ahora, y le preguntan en qué piensa inmediatamente a cualquier persona, seguro que entre las primeras ideas va a estar la de contaminación. En estas épocas anteriores no, eso no estaba. Pero bueno, más allá de esa visión en ese momento, lo que
se empezó a hacer fue a usar combustibles fósiles para producir trabajo, reemplazar el trabajo humano, los caballos. Alguno de ustedes en el informe marcaba eso del video, ¿no? Antes trabajabas con 200 caballos y ahora tenés un tractor que tiene 400 caballos. Sí, el reemplazo del trabajo animal y del trabajo humano por el trabajo de las máquinas hizo pegar un salto en nuestra capacidad de transformar el ambiente enorme. Si a mí me dejan subirme arriba de una topadora, puedo hacer un montón de cosas. Si hubiera tenido que hacerlas con una pala, la verdad, el tiempo que me iba a llevar era enorme. Y si en cambio pedía ayuda, lo hacíamos entre muchos, quizá íbamos a hacer la misma tarea, pero para hacerla en el mismo tiempo tenía que traer a ¿cuántas personas? 500, 1000, no sé. Entonces, esto marcó un salto tecnológico, pero también un salto en la capacidad de transformar el ambiente y también en nuestra forma de ver el ambiente y en la aparición de nuevas instituciones económicas y de tenencia de la tierra. Aparecieron, por ejemplo, los bancos. Se produjo la migración masiva de los agricultores a las ciudades porque las industrias necesitaban mano de obra. Y ahí aparecieron las grandes ciudades, lo que antes eran pequeñas villas repartidas, porque claro, los agricultores necesitaban tierra para trabajar. Entonces no podía haber una ciudad muy grande, porque, bueno, si todos teníamos un área de tierra para trabajar, ¿hasta dónde me tenía que ir para poder trabajar si vivíamos muchísimos en un lugar? En cambio, las grandes ciudades fueron viables gracias a la actividad industrial y ahí aparecieron conflictos ambientales nuevos. Piensen que todos los combustibles fósiles, el gas natural, el petróleo y el carbón, al final son formas transformadas de energía solar. El carbón son restos no degradados de plantas que vivieron hace millones de años, ¿no? Eso es el carbón, son restos vegetales. Hablo del carbón mineral, ¿no? Y ese carbón, en realidad, formaba parte de la biomasa del cuerpo de las plantas, y las plantas lo produjeron por fotosíntesis. Y el petróleo y el gas natural son restos parcialmente descompuestos de animales que vivieron hace millones de años. Esos restos son restos de sus tejidos, sus músculos, de sus huesos, de su estructura corpórea. Esos animales debieron alimentarse de plantas para poder desarrollar esos tejidos, y esas plantas generaron sus tejidos a partir de energía solar. Así que si uno lo piensa, petróleo, gas, carbón, es energía solar transformada en otras cosas. Y nosotros lo que descubrimos, cuando descubrimos la forma de usar el petróleo, el gas y el carbón, fue enormes bolsas de energía solar contenidas en los sedimentos del planeta. Como si fuera descubrir un yacimiento de energía. Yo digo bolsas de energía solar porque al final es eso, energía solar condensada, almacenada, ahorrada a partir de la actividad de la diversidad biológica. Fíjense si será importante la componente biológica de este planeta, si serán importantes las especies no humanas de este planeta, que todo nuestro desarrollo industrial depende de la acumulación de tejidos de animales y de plantas que ni siquiera llegamos a conocer porque vivieron en el planeta hace millones de años. Bueno, vamos a llegar hasta acá, queda menos de un minuto. En la próxima clase vamos a arrancar con otro problema humano ya actual, que tiene que ver con el tamaño de la población y las tendencias de crecimiento. Voy a cortar la reunión antes de que termine espontáneamente y nos deje hablando solos. Nos vemos el miércoles que viene. Acuérdense de organizarse si quieren de a dos para el ejercicio o pueden trabajar de manera individual. Arrancamos el miércoles que viene con preguntas y viendo hasta dónde pudieron llegar con el ejercicio. Así que nos vemos, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta el miércoles, Hasta profe. luego, profe. Hasta el miércoles. Reducir los insumos derivados de combustibles fósiles, ¿no? El propio video marca eso, dice, el cuestionamiento en general no es si eso está bien o está mal, en general nadie dice que está mal, en general, ¿sí? Porque hay algunas críticas que se hacen a estos sistemas también, pero lo que se cuestiona más comúnmente es si se pueden sostener las demandas de alimento de una población humana tan grande y creciente, como vamos a ver en la clase de hoy, con sistemas de producción que parecen muy modestos, ¿sí? Que parecen modestos en términos de la cantidad de alimento que producen.
¿Alguien Ah, quiere plantear sí, algún comentario? Sí. profe, yo algo que me quedó marcado del video fue que en un momento decía que no sabían si, planteando esto que dice usted, el tema de que no se sabe si va a dar abasto esa producción pequeña, decía que en cierto punto para el Reino Unido lo ideal sería reducir el consumo de carne por persona. Pero, o sea, eso estaría bárbara el tema de cualquiera de esas soluciones, pero bueno, yo un poco lo escribí ahí, que es Sí. cambiar la cabeza de la gente, básicamente, o la forma de la economía, que consumir en base a lo que producen eh, los productores. Claro, me acuerdo de tu informe, Facundo, que marcabas eso. Sí, cambiamos lo que producimos, pero primero tenemos que cambiar lo que la gente quiere consumir, porque hay que reeducar a la población como consumidores. Yo creo que este es un tema, me interesa mucho, me parece muy importante, es un tema que elegí por eso, y me parece que es una buena oportunidad para plantear cuestiones que lo trascienden, que alcanzan a otros temas, ¿no? Uno es esto de la producción. Uno dice la agricultura moderna, entre comillas, con moderna quiero decir la agricultura dominante en términos de las superficies plantadas y en términos de los volúmenes producidos, volúmenes y toneladas producidas. No es lo mismo que la agricultura dominante en términos del número de personas que se dedican a la agricultura, porque el otro día escuchaba un dato que hasta que alguien no lo dice, uno no lo hace consciente, ¿no? Hasta que no lo escucha. Alguien decía, digamos, la ocupación más común en el planeta es la de agricultor. La ocupación más común en el planeta. Si nosotros clasificamos a las personas en conjuntos de acuerdo a qué se dedican, el conjunto de los agricultores es el más grande de todos. Primero me llamó la atención, porque yo no estoy rodeado de agricultores. Estoy rodeado de gente que hace otra cosa. Algunos producen algo de alimento o tienen una quinta en el fondo de su jardín, de su patio, si tienen un lugar o en el balcón. Y otros sí, conozco gente que tiene emprendimientos, campos, huertas, en los que se dedica a producir alimentos, pero son una minoría en mi contexto. Y a veces uno, encerrado en su contexto, pierde de vista lo que pasa a nivel global. Pero bueno, esta es una disquisición nada más para decir que cuando hablamos de la agricultura dominante, estamos hablando de lo que domina en superficies y en volúmenes, y no tanto en lo que hace muchísima gente. Y vuelvo ahí. Si nosotros decimos la agricultura más sustentable, siguiendo patrones que minimizan el consumo de combustibles fósiles y que reducen la huella de carbono, que reducen las deudas ambientales y todo, ¿puede o no alimentar a la humanidad? Es una pregunta interesante, pero se puede responder con otra pregunta que podría ser la otra agricultura, la agricultura de muchos insumos, de muchas toneladas, ¿está pudiendo alimentar a la humanidad? ¿Y durante cuánto tiempo la puede alimentar? Quiero decir, uno puede cuestionar las alternativas que se proponen, pero quienes proponen estas alternativas dicen el otro modelo está agotado tal como lo conocemos, o por lo menos genera deudas que son tan grandes que la verdad, para ser justos y evaluarlos en eficiencia, porque nosotros estamos diciendo cuánto producen, pero veamos también, ese es el haber, ¿no? Lo que producen, pero vamos la deuda. Para evaluarlos con justicia, tendríamos que pensar en cómo esos otros modelos productivos que si uno lo mide en toneladas de granos producidos son, asustan o se impresionan, a expensas de qué otros valores lo producen. ¿Se acuerdan en la última clase que prácticamente dedicamos toda la clase a una imagen satelital de ahí del norte de Neuquén, y que era un pozo petrolero, un área petrolera, un área de explotación petrolera con un montón de pozos en la zona de Rincón de los Sauces, y que decíamos, es un área muy productiva, ¿sí? Genera un montón de dólares,
pero el problema es que cuando uno evalúa esa actividad, debería evaluarla con un balance justo en términos de cuánto produce y cuánto consume. Y en ese cuánto consume muchas cosas. Así que por un lado, cuánto consume el modelo agrícola dominante, de nuevo, dominante en términos económicos. Y durante cuánto tiempo puede funcionar así. ¿Y qué tan simple puede ser la transición hacia otros sistemas? Porque había algunas respuestas, por ejemplo, todavía no me acuerdo los nombres, en realidad soy malísimo para los nombres, van a terminar la clase y no me voy a acordar, pero Matías, en su informe, dice, en realidad algunas de las cosas que no le parecen tan claras en el video, tienen que ver con esta cuestión de que la propia tecnología puede resolver algunos de estos problemas, ¿no? ¿En qué medida? No sé si estoy haciendo un hiper resumen de lo que dice Matías, pero de una idea nada más. ¿En qué medida? Sí, ¿en qué medida las soluciones salen de la tecnología? Y les voy a decir una cosa más. A veces confundimos y hablamos de tecnología por las tecnologías dominantes. Dominantes de nuevo, en términos de volumen y de economía, pero todo es tecnología. La permacultura es tecnología en cuanto a una forma de relacionar a la cultura con el ambiente que nos rodea con un objetivo determinado, por ejemplo, producir alimentos. La agricultura orgánica es tecnología. Algunos dicen que eso es algo que está 3 escalones por abajo de la tecnología. Es como algo primitivo, ¿no? Tenemos una visión cultural muy fuerte que nos hace pensar que lo más nuevo es mejor simplemente por ser más nuevo o más reciente, o que lo más difundido es mejor. ¿Se acuerdan ese término que yo les conté en la primera clase que usan los sociólogos, que era la normosis? Que era cuando lo normal era malo. Y normal, quiero decir, lo que corresponde a la norma, lo que está más difundido. Y malo no porque sea intrínsecamente malo, no porque sea diabólico, sino porque genera condiciones de inequidad social, de problemas socioeconómicos, problemas de salud, problemas de un montón de cosas. Quiero decir, si uno dijera, es mucho más económico criar cerdos y gallinas de la manera en que lo hacen los grandes criaderos, con los animales hacinados y consumiendo antibióticos y todas estas cuestiones, capaz que ellos tienen menos costos para producir 1 kilo de pollo o 1 kilo de cerdo. Pero estaría bueno poner en esa cuenta los gastos que se originaron, por ejemplo, con la gripe porcina, ¿no? Porque esas enfermedades se iniciaron como zoonosis a partir de estos sistemas de cría. Y ahí quiero ver si verdaderamente son alternativas más productivas. Y estoy pensando en plata, porque en realidad sería mucho más justo si uno pensara en otros valores que no son los estrictamente económicos, ¿no? Y que tienen que ver con el bienestar de toda la gente, ¿no? Desde los que trabajan en esos lugares hasta los que eventualmente se pueden enfermar, o porque consumen los productos o porque se producen estas combinaciones virales. Ustedes saben que la gripe porcina, que fue una de las pandemias famosas, la anterior a esta, que ni punto de comparación con el COVID-19, pero que fue algo que alcanzó a todo el planeta, tuvo que ver con la aparición de genomas recombinantes en virus que incluían partes génicas de enfermedades de animales con partes de enfermedades humanas, ¿no? Un nuevo supervirus para el que nuestros sistemas inmunitarios no tenían capacidad de respuesta inmediata porque era nuevo, justamente, ¿no? Entonces, estos temas son interesantes y requieren que hagamos análisis completos. Tenemos que tener cuidado de que esos análisis no sean paralizantes. Porque si uno dice es tan complicado que no se puede hacer nada, en realidad vamos mal. El tema es tan complicado que no podemos hacer las cosas como si no lo fuera. No podemos manejar sistemas complejos con una visión simplista o unilateral.
porque los problemas aparecen después, ¿no? Las consecuencias en algún momento se pagan. Y yo vuelvo a esta parte de escalar. Yo tengo unos datos que les voy a mostrar después, no me los acuerdo de memoria, pero en Brasil, por ejemplo, tienen una agricultura familiar muy fuerte. El número de personas, muchísimos brasileros son agricultores, es un país con un porcentaje de agricultores muy grande. De hecho, tiene un ministerio que se llama Ministerio de la Agricultura Familiar en Brasil. Y en general, esos agricultores son agricultores que están cerca de lo que llamamos la agricultura orgánica. En parte, en algunos casos, quizás por principios y por convicción, y en otros casos porque trabajan en unidades productivas pequeñas, donde se mantiene parte de la vegetación natural como un socio para la producción, porque se dejan los árboles porque dan sombra y se deja la vegetación del lado del río para que el río no inunde la finca, y además por una cuestión de que no es gente a la que le sobran los recursos ni tenga un acceso muy fácil a la maquinaria y a los agroquímicos, reemplaza muchas de las cosas que en grandes extensiones se hacen con químicos y con máquinas por el trabajo humano. Una buena parte del trabajo es humano. Esa producción en Brasil resulta, por ejemplo, en más del 70% de la producción de tabaco del país. O sea, más del 70% del tabaco del país no se produce en grandes extensiones bajo una agricultura industrial, sino que la producen los agricultores familiares. Ahora no me acuerdo, les voy a pasar bien los porcentajes, ¿no? No me acuerdo cuánto era del maíz, pero era como del 50%, son números muy importantes. La contribución que hacen los pequeños agricultores a la alimentación del país en muchos productos es muy grande, y al PBI de Brasil también, porque una parte importante de lo que producen, además del comercio interno, es para exportación. Entonces, quizá la pregunta de si las formas tradicionales de agricultura con menores insumos pueden alimentar a la humanidad es una pregunta que tenemos que hacernos y hay que ver la manera de hacerlo, pero lo más importante es pensar que no hay muchas alternativas. Más allá de lo fácil o lo difícil que sea escalar esa producción, los otros sistemas productivos están generando deudas de las que vamos a hablar hoy que son muy grandes. Y la otra punta de la historia, que la plantearon recién, creo que lo dijo Facundo, es el tema del consumo. ¿Cuánto y qué se consume? ¿No? Eso que decían del Reino Unido, que era quizá hay que comer un poco menos de carne, o quizá hay que moverse hacia productos cárnicos que impliquen una economía de energía, una mayor economía de energía. Vamos a hablar de eso a lo largo del curso también. Sí, Matías. Yo había escuchado en un momento, en una charla, una conferencia que estaban haciendo, o sea, no era una conferencia, era un debate entre veganos y personas que comen de todo, y que uno de los datos que tiraron en contra del veganismo era de que si todo el mundo se hiciera vegano no habría suficiente superficie en la tierra para poder cultivar la cantidad de alimento que se requeriría. ¿Eso es real? ¿O En realidad, lo que indica la lógica y los principios de la ecología es lo contrario. Es lo contrario. En términos energéticos, el traspaso de energía, los ecosistemas son sistemas termodinámicos, ¿sí? Sí. Que funcionan fundamentalmente por ingresos de energía solar. Las plantas y las Sí. algas, los ecólogos las llamamos productores primarios, porque tienen la capacidad de transformar moléculas inorgánicas simples, como el dióxido de carbono y el agua, en azúcares, en moléculas orgánicas. Hacen ese cambio tremendamente importante del mundo inorgánico al mundo orgánico usando energía solar. Y construyen con esos hidratos de carbono, con esos azúcares, sus tejidos. Los animales no podemos hacer eso. Los animales nos alimentamos de otros animales o de plantas. Ustedes ven que una planta no tiene un sistema digestivo, no come en términos, digamos, coloquiales simples. Lo que hace es transformar un gas atmosférico, que es el dióxido de carbono, combinar el dióxido de carbono con agua y lo transforma en cadenas hidrocarbonadas.
gracias a la energía solar. Nosotros no podemos hacer eso, necesitamos una fuente externa de moléculas orgánicas. Los animales no podemos transformar dióxido de carbono en azúcares, necesitamos consumir los azúcares y otras moléculas orgánicas, porque las plantas con esos azúcares sintetizan además lípidos, grasas, aceites, en el caso de las plantas, y sintetizan proteínas y ácidos nucleicos, el ADN y todo lo que contiene la información genética. Entonces, quiero decir, en el pasaje de energía de un eslabón de una cadena trófica al siguiente, como es un sistema termodinámico, rigen esos intercambios, las leyes de la termodinámica. Ustedes saben que en cualquier reacción que implica traspaso de energía, nunca la eficiencia es del 100%, siempre se pierde energía en forma no útil hacia el sistema, ¿no? Los sistemas ecológicos tienen una eficiencia de traspaso de aproximadamente del 10%. Aproximadamente, es una medida para tener una idea nada más, ¿no? Quiero decir, si hay 100 unidades de energía en las plantas, y un animal consume esas 100 unidades de energía, lo que se acumula en ese animal son 10 unidades de energía, ¿sí? Si un animal se alimenta de ese animal que comió plantas, de esas 10 unidades de energía, lo que va a poder acumular y utilizar para su propio metabolismo es una unidad. Cuanto más arriba nos alimentamos en cadenas tróficas, menor es la eficiencia energética. Es mucho más eficiente en términos energéticos consumir plantas que consumir animales que consumen plantas. Porque ahí tengo un intermediario que se está llevando, o en ese intermediario se está perdiendo un 90% de la energía. Claro, pero por ahí en el proceso productivo del alimento, digamos, en lo que se va alimentando el animal, también la tierra se va renovando para poder mantener ese animal. En cambio, si fuera por ahí para los humanos, sería mucha más cantidad que habría que sacar y no se llegaría a renovar de la misma forma. Aparte, necesitaría una superficie mucho más grande para tener la cantidad de plantas que se requieren y se debería eliminar una gran cantidad de bosques o de zonas ecológicas o sea, perderíamos mucha biodiversidad por poder conseguir las áreas de agricultura necesarias, ¿no? Claro. Mira, el principal motivo de la deforestación no es producir alimentos para humanos, sino es producir alimentos para animales que comemos los humanos. Quiero decir, para criar esos animales, ¿con qué los vas a alimentar? Necesariamente, como son animales igual que nosotros, y no pueden producir moléculas orgánicas a partir de dióxido de carbono, les tenés que dar tejidos, animales o vegetales. Se les dan tejidos vegetales, ¿no? Por ejemplo, se cultiva soja, entre otras cosas, pero en un volumen muy importante para alimentar cerdos. Entonces, eso que vos decías de las superficies necesarias para alimentar a la humanidad, si los humanos comiéramos una porción mayor de vegetales de la que consumimos ahora, el área necesaria para alimentarnos sería menor. ¿Por qué es menor? Porque eliminamos un intermediario en los intercambios de energía. Si comemos animales, si a partir de ahora dijéramos no vamos a comer más plantas, si en la India la gente dijera la verdad, esto de que las vacas sean sagradas es un cuento chino, así que ahora nosotros queremos comer carne, cada familia va a comer carne por lo menos 3 veces por semana. En la China, los chinos, que son la principal potencia mundial en términos económicos, no en términos de poder militar, pero sí en términos económicos, dijeran, che, somos la primera potencia del mundo en términos económicos, ¿por qué no empezamos a comer bifes como se comen en otros lugares del mundo con más frecuencia? Te digo, no alcanzaría la superficie del planeta para alimentar a todas las vacas y todos los cerdos que harían falta para darle de comer a esa población. No se puede, energéticamente no es sostenible, porque en realidad el tema es al revés. Los animales que vos crías necesitan alimentarse de vegetales, y para producir los vegetales necesitas una superficie determinada de tierra. Si vos comes vegetales, el paso es 1. Si vos comes animales que comen vegetales, tenés 2 pasos. ¿Sí? Esos 2 pasos multiplican la necesidad de energía y multiplican la necesidad de tierra. Lo que estoy diciendo no es un alegato vegano ni siquiera vegetariano, es como de todo. No, pero quiero decir, porque si no parece que fuera una cuestión, es estrictamente ecología, leyes termodinámicas. ¿Sí? Y vieron cómo es esto. A las leyes de la ecología
se les da una jerarquía menor que a otras leyes. Si yo les hablo de la primera o de la segunda ley de la termodinámica, o si hablamos de la teoría de la gravitación universal, bueno, eso es física, eso es una cosa seria. Ahora, si yo hablo de los intercambios de energía en los ecosistemas, o hablo de la relación entre diversidad y estabilidad, eso no es una crítica a ustedes. En general, se entiende como cosas menos sólidas y menos importantes. Y son muy sólidas porque tienen un montón de evidencia empírica detrás, y además son muy importantes. Interpretar esos temas de intercambios de energía. Pero bueno, me parece que yo puse como excusa este tema de la agricultura, y tratando de movernos, y este video en particular, de movernos hacia visiones lo más completas e integradoras posibles de los diagnósticos ambientales, ¿no? Entonces, pensar más allá, como decíamos en alguna clase, del aquí y ahora, pensar más allá de los sistemas simplificados de producción. Y subí ahora el ejercicio número 3. No sé si en esta parte de la materia vamos a tener 3 o 4 ejercicios. Por ahora tengo 3 en mente, o sea, quizás este sea el último, pero no lo sé. Depende, voy viendo cómo van las clases y qué temas salen y todo. Es un ejercicio que pueden hacer de manera individual o de manera grupal, pero en grupos de 2 personas. No quiero que haya un grupo de 5 y por ahí alguien dice, yo hice todo y alguno de mis compañeros no estuvo nunca. O sea, o lo hacen de 1 o lo hacen de a 2, como ustedes prefieran. Y este trabajo en realidad está en la interfase entre lo que es agricultura y energía, porque tiene que ver con biocombustibles, ¿sí? Con el cultivo de plantas de las que se pueden extraer aceites que pueden hacer funcionar un motor. De hecho, ustedes saben que el primer motor, diésel, fue un motor que funcionaba con aceite vegetal. O sea, esto no es, por eso parece como una tecnología nueva, y en realidad esto es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, que puedo hacer andar un motor con el aceite producido por una planta. Las plantas producen aceite fundamentalmente como una estrategia de supervivencia, como el resultado de una historia evolutiva, que llevó a almacenar en las semillas alguna sustancia de alto valor energético que ocupara un volumen pequeño, o sea, alta eficiencia energética, mucha capacidad de generar calor y trabajo, mucha energía en un volumen y un peso pequeño. ¿Por qué? Porque acompañaban a los embriones en las semillas. Las semillas son las unidades de dispersión de las plantas. Cuando una semilla germina, la plántula, que son los primeros estadios de vida de la planta nueva, no tiene capacidad fotosintética. En general, si vieron germinar, alguna vez hicieron ese ensayo de hacer germinar un poroto, eso hacíamos con Horacio cuando íbamos a la escuela, no sé si se sigue haciendo, pero es muy educativo. Los primeros tallos y las raíces son blancas, no son verdes. Crecen. Y para que crezcan necesitan energía, y esa energía se la dan los depósitos de energía de la semilla. En muchos casos son aceites. Nosotros podemos usar esos aceites para alimentarnos, y de hecho lo hacemos, pero también los podemos usar para hacer andar un motor. Este ejercicio lo que propone es un análisis de la alternativa de los biocombustibles como una forma de reemplazar a los combustibles fósiles. O sea, vemos en este video, nos estamos quedando sin petróleo. Si nos quedamos sin petróleo, nos quedamos sin agricultura. Porque ahora la agricultura depende en una medida muy importante del petróleo. Entonces podríamos decir, no se preocupen, la tecnología tiene una opción. En vez de petróleo podemos hacer andar los mismos motores, o motores muy parecidos, basados en los mismos principios, pero a partir de el aceite producido por las plantas desde energía solar, o sea, energía solar transformada en aceite. Pero lo que quiero es que hagan un análisis, hay una serie de preguntas orientadoras para ese informe. Les voy a dar 2 semanas, no una semana, porque ahora quiero que hagan un informe de hasta 4 carillas. Hasta 4 no quiere decir que tienen que ser 4. Es lo mismo que yo les dije en la anterior. No quiero que escriban, no quiero que copien algo que dicen en algún lado y lo peguen porque les parece interesante. Quiero que lean, que respondan breve, después de leer
Leer largo y escribir corto, digamos, sería eso. Eso sería lo que yo querría. Al final del ejercicio hay un montón de links de distintas páginas a propósito. Hay trabajos científicos, hay publicaciones de organismos internacionales como la FAO, hay publicaciones de opinión, desde el lado de los organismos públicos y las empresas que están involucrados en la producción de biocombustibles, y también desde el lado, por ejemplo, de organismos no gubernamentales que ponen algunos reparos respecto de esto. Entonces, yo quiero que analicen esa realidad y en todo caso que digan cuál es su opinión respecto de la posibilidad de que los biocombustibles nos salven del problema del agotamiento del petróleo. Si lo pueden hacer parcialmente, si lo pueden hacer totalmente, y en todo caso, cuáles son los pros y los contras de eso. Ahí van a tener las preguntas orientadoras para que te ayuden. Eso sería para desarrollar en las próximas 2 semanas, o sea, no para la clase que viene. La clase que viene lo que vamos a hacer al arrancar es a ver cómo estábamos, pudieron avanzar, si ya pueden hacer algo para el miércoles que viene, buenísimo, porque vamos a aprovechar esta instancia para ajustar cosas del informe y tiene que estar listo para la otra semana. Si eso ya está en el aula virtual subido. Bien, ¿algún otro comentario respecto de esta cuestión, del video? ¿Alguien buscó algo más de esta persona? De la que hizo el video, de la mujer esta. Yo hace el año pasado, creo que fue, busqué en internet y vi que se había mudado a otro lugar y estaba en una granja, estaba desarrollando todo un emprendimiento de producción orgánica que era interesante, tenían ahí una página web y había más información de cómo estaban trabajando para ajustar algunas técnicas de producción. Es un ejemplo, ¿no? No les estoy diciendo que sea ni el mejor, ni nada, era una excusa como para escuchar una voz alertando sobre los problemas de la producción actual de alimentos y proponiendo algunas variantes. Bueno, ¿algo más? Antes del descanso nos quedan 3 minutos. Si no, les recuerdo, a los que no subieron sus respuestas al ejercicio 1 o al ejercicio 2 o a los dos, que todavía lo pueden hacer y que deben hacerlo, porque de hecho la evaluación de esta parte del curso está basada en el desempeño de ustedes en estos ejercicios. Ustedes ven que están recibiendo una valoración numérica, una nota, por los ejercicios. Yo leo todos primero y tomo nota y después empiezo a darles una valoración relativa. Por ahí alguien dice, ¿de dónde sale esta nota? Y yo trato de imaginarme quizá una respuesta óptima a las consignas, en función, por supuesto, de lo que estamos viendo en el curso, y de ahí empiezo a poner una valoración, y además relativa de acuerdo al desempeño de cada uno, van siendo las notas que reciben todos, ¿no? Pero bueno, les digo, no dejen de subir sus ejercicios, pues es la forma en que los vamos a evaluar para esta parte del curso, ¿sí? Para la que me toca a mí. ¿Alguna pregunta respecto de eso también? Nadie tiene problemas para acceder a los materiales en el aula virtual, ni nada de eso, ¿verdad? No, profe, por mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces, como venimos haciendo en estas clases, 40 minutos, 10 de descanso, 40 minutos de clase. Así que ahora van a ser las 5, corto, y 5 y 10 nos encontramos de nuevo en el mismo link, ¿sí? Volvemos a entrar al mismo lugar y hacemos la segunda parte de la clase. Ahí arranco ya con las diapositivas y avanzamos un poco con la teoría, ¿ok? Nos vemos 5 y 10. Cierro entonces la página por ahora y nos encontramos y 10. Nos vemos, Horacio. Perfecto, hasta la próxima.